Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches con todos los radioescuchas y obviamente con todos los televidentes de I99 aquí en Diálogo Nocturno, y esta vez lo tenemos al doctor Ismael Quintana, quien es constitucionalista y experto en materia constitucional, para hablar de algunos temas de interés y sobre todo pues obviamente mira la opinión de un experto en la materia. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Ismael, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime, un abrazo para usted y por supuesto para la audiencia de I99. Qué bueno, Ismael. Recientemente la Asamblea Nacional quiere obviamente enmendar ciertas cosas en la Constitución. Hay propuestas, pero hay una en estos momentos en donde se pretende de alguna manera cambiar cierto tipo de conceptos en la Constitución. Primero, y le hablo primerito lo que está pasando hoy en día, que es que hay una propuesta de ADN en donde se quiere cambiar que el grupo prioritario del artículo 31 pasa al 51. Pero aparentemente hay expertos que dicen que eso, pues obviamente no es constitucional porque ya se ha pronunciado la Corte. Esto es una propuesta de la asambleísta Lucía Jaramillo que duraría un año en hacerse realidad para hacer esta enmienda constitucional. Cuéntenos qué sabe usted al respecto y si ese procedimiento es el correcto. Bueno, yo creo que esa propuesta no pasa de la cosmiatría constitucional, como decimos algunos. No es algo que resuelva los problemas de fondo que tenemos hoy en el sistema de justicia con relación a ciertos abusos que se producen por parte de los privados de la libertad. Por ejemplo, que usted a través de las acciones de habeas corpus o de incluso medidas cautelares o acciones de protección obtenga una suerte de beneficios penitenciarios o de levantamiento de medidas cautelares como la prisión preventiva, corrupción judicial que también se da. Y otro problema que es el de las presiones y las amenazas. Usted también en la función judicial tiene jueces que de algún modo obran correctamente, pero que cuando les corresponde, principalmente, obviamente los jueces de carácter penal, también se ven expuestos a amenazas por parte de los grupos de delincuencia organizada. Esta propuesta de la asambleísta Pozo, de lo que usted me dice el nombre, no la ubico, no sé ni quién es, Jaramillo, bueno, sí lo ubico, o bueno, de la bancada de ADN en general, porque están embanderando la idea del partido de gobierno. No resuelve estos problemas que son los de fondo, ¿no? Lo que pretenden es, de algún modo, sacar de lo que la Constitución denomina el capítulo de los grupos de atención prioritaria a este grupo de personas, a los presos, a los privados de la libertad, que hoy en día tienen, y en eso sí hay que decirlo con mucha corrección, el mismo nivel de protección constitucional, de exigencia de protección frente al Estado, que un discapacitado, que un enfermo catastrófico, que un menor de edad, que una mujer embarazada o que una persona, que un adulto mayor. Están a ese nivel constitucional. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto porque la Constitución los pone en el mismo grupo. Que hay diferencias que yo creo que hay que hacer efectivamente, porque, como decía el otro día el doctor Ollarte, una persona con enfermedad catastrófica o una persona con discapacidad entra en esos grupos de atención prioritaria no por actos de voluntad propia. Es decir, no porque sale a la calle y busca contraer, Dios no quiera, un cáncer o una discapacidad física o mental severa, sino porque por cuestiones de la vida, por cuestiones médicas, genéticas, ocurre esta situación y son colocados en estos grupos de atención necesaria, prioritaria por parte del Estado. Pero un delincuente infringe la ley, la legislación penal por voluntad propia, por acción u omisión, es cierto, pero por voluntad propia o también en algunos casos por negligencia, ¿no es cierto? Y comete delito. Entonces, ¿es adecuado tenerlos en el mismo nivel de protección constitucional que el resto de grupos de atención prioritaria? Desde mi punto de vista, la respuesta es no. Ahora, ¿por qué le digo que es cosmiatría constitucional? Porque usted los puede sacar de ahí. Eso no significa que el Estado, es mi percepción, al menos es mi opinión, se releva de la obligación que tiene de garantizar mínimas condiciones
de vida de los presos en los centros de privación de la libertad. Es decir, no es que porque usted los saca de estos grupos de atención prioritaria, ellos deben dejar de recibir alimentación, atención de salud, condiciones mínimas de seguridad en las cárceles. No, eso no va a pasar. Entonces, francamente, no entiendo a dónde apunta la modificación constitucional. Primer punto de vista, Jaime. Luego, el procedimiento. Están adoptando la vía de la enmienda constitucional a través del Parlamento. Claro que ADN hoy tiene el voto conforme del 1/3 de los representantes de la Asamblea para iniciar el trámite. Pero vamos obviando el tercer punto, que es la Corte Constitucional, ya voy a ir a eso. Vamos a decir que la Corte le da el dictamen favorable de vía y contenido y le dice, bueno, procede la tramitación de esta propuesta vía enmienda. Tiene que volver a la Asamblea, va a tener que pasar 1 año 30 días entre primer y segundo debate. En las condiciones en las que el gobierno está, sumado a que el 2026 va a ser un año preelectoral, donde muchos de sus aliados probablemente, si el desgaste del gobierno sigue, no van a continuar apoyando las tesis gubernamentales en la Asamblea, va a ser muy complejo que en el segundo debate se apruebe esta propuesta con el voto de los 2/3 de los representantes de la Asamblea. Es decir, hoy 101 de 151 votos en la Asamblea Nacional que el gobierno no los tiene. Por lo tanto, no le veo yo buen destino a esta propuesta desde el procedimiento. Y punto número 3, la Corte Constitucional, que ya hace más de un año, el dictamen 824 RC/24, ponencia de Escudero Solís, el actual presidente de la Corte, determinó que en el concepto, la sola pretensión del retiro de este grupo de delincuentes y de personas procesadas penalmente y que están privados de la libertad, del capítulo de los grupos de atención prioritaria, a juicio de la Corte supone una gravísima restricción de derechos y garantías constitucionales, y que por lo tanto, al haber esta limitación, al estar establecida en la Constitución como una limitación tanto para la reforma parcial como para la enmienda constitucional, ninguno de los mecanismos de cambio constitucional serían plausibles, al menos a juicio de la Corte, para canalizar esta modificación. Eso ya se lo dijo hace un año al mismo presidente de la República, quien planteó en ese momento no una enmienda, sino una reforma parcial. Pero insisto, la prohibición de restringir derechos fundamentales está establecida tanto para la enmienda como para la reforma parcial. Me aventuraría a decirle que por más esfuerzo argumentativo que se pueda hacer en esta ocasión para tratar de diferenciar la propuesta original del presidente Noboa de la propuesta de su bancada legislativa, creo que en el concepto el precedente está muy claro. Para la Corte esto supone, yo discrepo con ese pronunciamiento de la Corte, pero el precedente está ahí y hay que cumplirlo, y creo que esta propuesta no va a pasar el filtro de la Corte Constitucional. Bueno, entonces eso quiere decir que para hacer cualquier enmienda en seguridad nos vamos a tomar año y pico y se necesitan 101 votos. De lo contrario, efectivamente. No, es que constitucionalmente la enmienda tiene dos caminos, uno de dos. Enmienda por consulta popular o referéndum directo, que es lo que se ha hecho clásicamente. Lo hizo Correa, lo hizo Lenín Moreno, lo hizo Guillermo Lasso y también lo ha hecho Daniel Noboa. Es decir, elaboró la propuesta, dictámenes de la Corte favorables y organizó el proceso electoral, y somos nosotros los que enmendamos la Constitución directamente en urnas. Como no le fue bien al presidente de la República el pasado 16 de noviembre, evidentemente una enmienda por vía de referéndum, al menos por ahora, no es aconsejable, y vemos que el presidente está empezando a utilizar, en eso sí yo creo que la estrategia no es mala, más allá de que la propuesta está mal hecha desde mi punto de vista, o más bien dicho, no se compadece con lo que la Corte Constitucional ya ha señalado. Está utilizando el otro procedimiento, que es enmienda por vía parlamentaria. En esa no hay consulta popular, sino que la propuesta, como ya ocurrió en 2015 con Correa, que utilizó ante su baja aceptación popular la Asamblea Nacional para meter, por ejemplo, la enmienda de la reelección indefinida, hoy está haciendo lo mismo Daniel Noboa con este primer ensayo de enmienda constitucional parlamentaria. Insisto, el problema va a ser, primero, pasar el filtro de la Corte, que de suyo en estos temas es, yo le diría, prácticamente imposible de pasar. Lo veremos, espero que la Corte me cierre la boca, por supuesto,
porque lo ideal sería que la Corte empiece a contribuir también con el país, porque no es cuestión de mantenerse rígido con sus precedentes. Si el precedente no es aplicable a la realidad actual, hay que modificarlo y el artículo 2, número 3 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales lo permite. Yo espero que en esto la Corte de algún modo empiece también a corregir errores. Pero como esta es una Corte no dada a aquello, el horizonte que tenemos en lo jurídico para la bancada oficialista es muy pobre. Luego, un año o 30 días de espera entre primer y segundo debate. En ese año 30 días, cualquier cosa puede pasar. El gobierno hoy solamente tiene mayoría absoluta y tampoco es que le sobran los votos. A veces con las uñas se aprueban las leyes con 77 votos. Entonces, al año 30 días, aprobar una enmienda constitucional tan cerca de elecciones seccionales, con el voto de los 2/3, yo le diría, es una tarea bien compleja. Peor si ADN y Revolución Ciudadana, que son los partidos hegemónicos hoy en la Asamblea, pasan como perros y gatos, ¿no? Es decir, ¿qué consenso se puede construir ahí entre esas dos organizaciones políticas? Por eso yo veo y he venido sosteniendo que por más esfuerzo que se haga en la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el margen de maniobra que tiene el gobierno en lo jurídico, si es que no hay habilidad política de construir consensos incluso con la oposición, aunque nos caigan mal, va a ser bien complejo. Es decir, que estamos en un camino oscuro, Ismael, que no vamos a poder salir del hueco. O sea, estamos ahí metidos y no hay cómo hacer una enmienda porque efectivamente, pero es lo que se señala. Y digamos, dos conceptos, el uno constitucional, que es la Corte, y el otro, el concepto político, que es, digamos, los opositores a ADN. Eso significa que cualquier cosa que quiera hacer el gobierno, si no negocia y si no llega a un acuerdo con Revolución Ciudadana, es probable que no se den las cosas. Y tal como usted lo plantea, sí. Es decir, no es que usted pronostica algo en base a hechos y los hechos son contundentes, es verdad. Entonces, no hay una propuesta para salir enmendando la Constitución de acuerdo a lo que necesita el Ecuador. Es muy difícil, yo creo, si el presidente a mí me pidiese un consejo, que evidentemente no me lo ha pedido, yo no aconsejaría intentar hoy modificaciones a la Constitución por ninguna vía, ¿ah? Ni por la vía de la enmienda y tampoco por la vía de la reforma parcial, porque si bien en la reforma parcial usted tiene menos limitaciones, si bien en la reforma parcial el procedimiento desde el punto de vista del interés político de ADN pudiese ser más sencillo porque el plazo de espera se reduce de 1 año 30 días a 90 días entre el primer y segundo debate, y en el segundo debate solo se requiere, dice la ley de la función legislativa, mayoría absoluta de votos, que hoy el gobierno sí los tiene para aprobar la propuesta. Viene la segunda parte de la película, que es el referéndum ratificatorio, es decir, tendríamos que ir a las urnas nuevamente y evidentemente hoy la condición política, digamos, débil, yo no diría nula, inexistente. A la larga hubo un 40% de votos también, entre los cuales estuvo el mío, por si acaso, a favor de la consulta popular. Creo que tampoco es para sentarse a llorar, pero sí de aceptar la realidad. Y la realidad es que al día de hoy el presidente está políticamente muy golpeado y eso hace pensar que no es recomendable intentar consultas populares en el corto plazo al menos. Tal vez en el mediano y largo plazo, si es que el presidente hace bien las cosas, se pudiese nuevo debatir el tema. Entonces creo que más bien lo que debería haber ahora es, digamos, internamente empezar a sentarse a construir, a elaborar un documento, un texto de modificaciones constitucionales profundas. No esta, perdón que se lo diga con mucha consideración a la bancada oficialista, es como cuando las mujeres, las chicas van a estos spas de uñas, ¿no? Y se liman las uñas y se pasan por ahí acetona para sacarse el pinta uñas viejo y se ponen un pinta uñas nuevo. Y eso se quiere hacer hoy con esta enmienda constitucional, que no pasa de ser maquillaje puro. De fondo no resuelve ningún problema en el tema centros de privación de libertad, delincuencia organizada, inseguridad, que es lo que a todos nos preocupa, incluyendo evidentemente al presidente de la República. Entonces, en lugar de estar haciendo esto, a sabiendas de que hay una Corte Constitucional que en esto tiene ya una respuesta anticipada, creo que debiese encargarse a la Secretaría Jurídica de la Presidencia la elaboración de un buen paquete de reformas
que con el tiempo suficiente se vaya construyendo, tal vez incluso involucrando también a otros sectores que no necesariamente están en el gobierno. Incluir el sector de la opinión pública, no me gusta mucho, pero de la academia, de otros sectores políticos, para que se construya en conjunto un paquete de reformas constitucionales con el tiempo suficiente para debatirlo y dependiendo de cómo vaya el nivel de aceptación del presidente de la República, pues bueno, tratar de impulsar nuevas consultas populares o cuando no, que es mi percepción, volvamos a debatir la idea de la constituyente. Yo soy de los que cree que la gente, por si acaso, ese 60% de población, no es que votó en defensa de la Constitución 2008, no, no. Creo que esa es una lectura equivocada del correísmo, de decir, no, la gente defiende la Constitución 2008. No, la gente no conoce la Constitución 2008. Y hay que decirlo, aunque esto pueda ofender ciertas susceptibilidades. La gente votó en contra del presidente Noboa y eso hay que tenerlo bien clarito. Si el presidente hace bien la tarea, en un poco tiempo la cosa puede revertirse. Por eso yo creo que no hay que seguir llorando sobre leche derramada. Pero empezar a debatir la idea de una constituyente tarde o temprano va a ser necesario. Porque como estamos viendo con este pequeñísimo ejemplo de los presos, hacer cualquier cambio constitucional hoy, con un sistema tan rígido de modificación constitucional como el que tenemos, y con una corte constitucional más rígida que una piedra, vea, va a ser bien complejo. Es decir, canalizar mecanismos o ideas profundas de reforma constitucional mientras usted tenga activistas con toga en la Corte Constitucional va a ser bien complicado, bien difícil. Oiga, Ismael, quiero hacer una pregunta con respecto a la aseveración que hacía el presidente de la República en campaña por la constituyente. Y él decía que cuando va una persona, digamos, por un accidente de tránsito, una chica que tuvo un accidente y está bien grave, y llegan a la emergencia y llega un PPL, digamos, acuchillado, priorizan justamente al PPL antes que a la mujer accidentada, ¿es así? Bueno, esos fueron los criterios que yo creo que al presidente le condujeron a la derrota del 16 de noviembre, ¿no? Hablar por hablar, decir cosas sin criterio técnico. Yo leí, porque yo no soy médico, evidentemente, leí opiniones de médicos frente a lo que señaló en su momento el presidente de la República, contradiciendo esa tesis presidencial. Es decir, no es que si llega el preso herido a un hospital, se lo atiende por ser preso en desmedro de atender a una mujer embarazada. No, no. Hay unos niveles desde el punto de vista médico, hospitalario, que hacen que uno tenga que priorizar ciertos casos. Entonces, no es lo mismo una mujer embarazada que llega para una atención o un control médico que un preso que por una balacera dada en la cárcel, que se supone está controlada por el Estado, llega con riesgo de muerte. ¿A quién tengo que atender?, decía un médico. Evidentemente a quien tiene el mayor riesgo de morir. Y si en ese caso es el preso, lo tengo que atender por esa razón, no porque es un preso. Entonces, creo que ese tipo de cosas son las que la gente no compró, precisamente porque hoy hay redes sociales y la gente se entera de muchas cosas por redes sociales y hay mucha gente opinando de estos temas. Y en ese sentido creo que estos son los temas que hay que ir morigerando. Yo coincido con la tesis gubernamental de que a los presos no hay por qué darles ningún tratamiento prioritario. Por si acaso yo tengo la idea de la mano dura. Yo en eso sí no vengo con tonterías de que es que el Estado es el custodio del preso y pobrecitos los presos. No, no, no. Pero tampoco soy de la idea de que usted tiene a alguien preso y se tiene que morir por tuberculosis, pues. O que si está enfermo el Estado no le dé condiciones de acceso a la salud, porque por más delincuente que sea, termina siendo un ser humano que merece nuestro reproche, por supuesto, y por eso está preso, pero que por eso no tiene necesidad de morirse por estas enfermedades que se dan también en esas condiciones. Entonces, además porque no hay que escupir al cielo. Toda esa gente que orina agua bendita, perdón que se lo diga así, que suda agua bendita para no herir sus susceptibilidades, y que escupe al cielo sin saber que en algún momento Dios no quiera le puede caer. Entonces siempre hay que medir las cosas que uno dice. Y en ese sentido, insisto, partiendo de que creo que hay que sacar a los presos de los grupos de atención prioritaria, reconociendo las obligaciones estatales
que incluso por instrumentos internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor, tiene el Estado ecuatoriano respecto a los presos. Creo que ese panorama hoy es muy complejo porque, insisto, frente a esa pretensión, usted tiene una Corte Constitucional a la que le preocupa más cómo comen y cómo duermen los presos que los derechos fundamentales de las grandes mayorías. Y mientras eso no cambie, va a ser muy difícil que usted pueda conseguir estos cambios constitucionales. Difícil. Ismael, lo que me decían a mí algunos entendidos en la materia es que la Constitución como tal no es entendida ni siquiera con los que imparten justicia. Es decir, hay una confusión en la norma porque a veces los jueces no saben cómo aplicarla, los ciudadanos no la conocen y no saben cómo pedir el tema, y tampoco la Corte Constitucional. Es decir, hay un lío ahí de interpretación de la Constitución que realmente hace que la gente se equivoque frecuentemente en sus fallos, digamos, sobre todo los jueces, ¿no? Y ahí eh, se hablaba de que el tema es que se le ha dado el poder es a la gente, que ha cambiado justamente el concepto y se le dio el poder a la gente, antes era el legislativo, el ejecutivo, y ahora se le dio el poder a la gente, pero la gente no conoce todos sus derechos. Esto es tan cierto y es tan garantista la Constitución que en un momento dado, inclusive han dicho que es presidencialista, es decir, que está, desde el ejecutivo puede manejarse el tema. ¿Qué tan ciertos son estos argumentos y hasta qué punto realmente se puede vivir con esta Constitución? Bueno, lamentablemente la Constitución es garantista dependiendo de lo que a su intérprete máximo, que es la Corte Constitucional, se le ocurre que son los derechos fundamentales. Y le digo esto porque hace unas 3 semanas, 4 semanas, se había dado un evento académico en Guayaquil, donde estuvo presente el anterior presidente de la Corte Constitucional. Me refiero a Losada Prada. Mm. Y este señor había dicho en el evento, sin ningún rubor en la cara, que las constituciones como la nuestra son no lo que dice su tenor literal o lo que debe decir a partir de de la interpretación que legítimamente y jurídicamente tuviese que darle la Corte, sino lo que los miembros de la Corte creen o estiman que la Constitución debiese decir, una cosa gravísima. Claro. Porque claro, eso se plasma en la realidad. Si usted revisa la jurisprudencia de la Corte y los derechos de la gente son los que a la Corte se le ocurre que son. Es decir, laxitud absoluta con asuntos de agenda. Esos son ahora los garantismos en el Ecuador. Casitos de agenda de la Corte. Entonces, suena trillado, pero el matrimonio homosexual, el aborto, la eutanasia, los derechos de los animales, habeas corpus a favor de monos. A ese extremo ha llegado la Corte Constitucional. Acciones de protección a favor del río Machanga. Ese es el garantismo de hoy. Y evidentemente dentro de eso los casos que a la Corte le interesan. Pero los verdaderos derechos fundamentales de las grandes mayorías, por ejemplo, casos de jubilados, casos de trabajadores, casos de grupos empresariales que también tienen pues derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a ejercer actividad económica lícita, sin mayor estorbo estatal más que a unas condiciones de regulación y control mínimas por parte del Estado. Casos de expropiación clamorosos donde el Estado le priva a una persona del derecho de dominio y jamás le paga el justo precio o le paga lo que le da la gana, o peor, le ocupan el bien y nunca destinan a la finalidad por la cual fue emitida la declaratoria de utilidad pública. Esos casos no son de interés de la Corte, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero ir? ¿Garantismo a favor de quién? Garantismo a favor de unos pocos. Entonces, por eso esos son los pocos que ahora lloran cuando uno dice, vea, la Constitución está obesa en materia de derechos. Hay que sincerar el debate dogmático en la Constitución. Hay que ponerle a dieta a la Constitución, porque esta es una Constitución generosísima. Por eso es que usted escucha a varios, entre comillas, analistas decir, uy, es que en Suiza salió un estudio donde la Constitución ecuatoriana, incluso comparada con las más avanzadas constituciones europeas, es mejor porque tiene un catálogo de derechos amplísimo. Claro, ¿y cuántos de esos derechos se cumplen?
Y otros, ¿cuántos son conocidos? Por ejemplo, la gente sabe que hay el derecho a la libertad estética, el derecho a la ciudad, el derecho a acceder a alimentos sanos, nutritivos, entre otros adjetivos calificativos que la Constitución le da. Pero es que si eso se cumpliera, Jaime, no debiera haber, por ejemplo, desnutrición crónica infantil, pues. Desigualdades, inequidades, pobreza, porque la Constitución consagra el derecho a que todos tenemos acceso al alimento, a la vivienda, en condiciones dignas, a precios justos. Si con eso no debiera, claro, no debiéramos tener gente viviendo bajo puentes o en los parques, habitantes de calle. Entonces, esta es una constitución promesa y las constituciones promesa tienen como característica incluir normas programáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son normas que se establecen en la Constitución, pero que dependen de ejecución presupuestaria, es decir, plata, que no la hay en Ecuador, de voluntad política, que en muchos casos tampoco la hay en Ecuador, para efectos de poder cumplir. Pues esta es la Constitución que tiene dos defectos. Primero, consagrar derechos que no se cumplen porque no hay plata, y luego una Constitución que, siendo interpretada no por jueces, sino por activistas con toga, es, digamos, de algún modo aplicada en ese modo, es decir, a favor de los derechos que los miembros de la Corte Constitucional creen que deben existir, a favor, además de ciertos casos que a ellos les interesa, pero en lo demás, pues, la Constitución no tiene ninguna aplicación. Mi querido doctor, muchísimas gracias por su compañía y pues obviamente ponernos una clase constitucional a todos los que no sabemos el tema. Pero un abrazo ahí muy cordial y agradecerle por haber estado aquí. Un abrazo, querido Jaime. Buenas noches con la audiencia también. Buenas noches con todos y nos vemos mañana en un nuevo Diálogo Nocturno. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.